mis ovejas. El Señor nos llama como algo propio, propiedad suya. Somos suyos, somos sus ovejas. Con esta expresión está expresando su amor hacia nosotros, porque nos llama sus ovejas. Aquellas que Él conoce, aquellas por las que Él ha dado su vida. Doy mi vida por mis ovejas. Nos ha rescatado con el precio de su sangre preciosa en la cruz, para que seamos propiedad suya y cuidarnos y que no nos perdamos y protegernos, consolarnos y alimentarnos y sanarnos de todas nuestras heridas, defendernos de todas las alimañas. Él es nuestro pastor. También nosotros debemos entrar en esta relación con Cristo como ovejas suyas, reconociéndole nuestro Dios. Mi Señor, mi pastor. ¿Pero qué define a alguien que es oveja de Cristo? Por un lado, la elección de Dios, porque Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar, es decir, que nos ha hecho propiedad suya con ese sello de su sangre en la cruz. Él nos ha amado primero, nos ha elegido de antemano, antes de la fundación del mundo. Y por eso envió en la plenitud de los tiempos a su Hijo. Por mí, por cada uno de nosotros. La elección de Dios, gratuita, inmerecida, amorosa, fiel, estable. Pero, además, nos deja libres. Podemos aceptar esta llamada, esta elección, o podemos rechazarla. Podemos dejarnos pastorear por nuestro buen pastor o podemos seguir nuestros caminos errando, vagando, sin rumbo y con el peligro, por tanto, de terminar en algún precipicio o en las fauces de alguna fiera. La oveja necesita al pastor y cuando escucha su voz se pone contenta, le da seguridad porque es la voz de su pastor y sabe que todo está bien porque su pastor está ahí. Nosotros no estamos solos. Dios no solo ha venido a buscarnos, sino quiere este trato personal con nosotros, que le conozcamos, que desarrollemos esta relación personal con Él, por medio de Cristo, en el Espíritu. Pero, nuevamente, esta llamada de Dios a cada hombre que viene a este mundo espera una respuesta de nuestra parte. Mis ovejas escuchan mi voz. Y Él nos habla, quiere hablarnos al corazón, pero sus palabras son espíritu y vida. ¿Cómo las acogemos? ¿Qué se nos da para poder acoger esas palabras que son espíritu y que quieren darnos vida en lo más profundo de nuestro ser, en el espíritu? Porque el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para vivificarnos, para darnos vida nueva y para conducirnos. Yo las conozco y ellas me siguen, Las que han escuchado la palabra del pastor, siguen al pastor, le obedecen. Pero ¿qué se nos da para poder entrar en esta relación? Escuchar su voz, reconocerla, acogerla. El don preciosísimo de la fe. Por aquí empieza todo en la vida espiritual, en esta vida en el Espíritu, por la fe. Por la fe, se nos dice en la carta a los Hebreos, Abraham escuchó la llamada de Dios, que le dijo, sal de tu tierra, y salió, obedeció, siguió a aquel que le había llamado, sin saber a dónde iba, confiando en el que le llamaba, aquel que le llamaba. Así, la oveja, discípulo hombre llamado por Dios a ser discípulo de Cristo, a conocer la verdad, a conocer al pastor, por la fe, porque la oveja, el animalico del campo, pues estamos hablando de una comparación, ¿verdad? Usa lo que tiene, el oído que le funciona, ¿verdad? Escucha y reconoce, se pone contenta, hay unas emociones, una sensibilidad a nivel animal, ¿de acuerdo? Pero el hombre está creado por Dios a su imagen. ¿Tenemos algo más?
Entonces, la fe es lo que desarrolla la vida sobrenatural en el hombre, a la que somos llamados. Y por la fe podemos oír con el corazón a Dios que nos habla a lo íntimo, a lo profundo. Por la fe, ese don que Dios nos da, que pone a nuestro alcance, para reconocer su voz. Que esto es suyo, que tiene su autoridad, que tiene su poder, que tiene su gracia, que transmite su vida, que es la verdad. La palabra de la verdad, la palabra poderosa de Dios, por la que fueron hechos los mundos y por la que ahora el que hizo todo cuanto existe nos llama a nosotros. El que nos llamó a la existencia ahora nos llama para tener una relación personal, un trato con nosotros. Y para que le conozcamos como Él nos conoce. Como Él nos conoce, yo conozco a mis ovejas, pero quiere que le conozcamos porque nos ha hecho capaces de esa relación. Por la fe podemos ahora escucharle, acoger su palabra con gratitud, con alegría, dándonos también esa seguridad que necesitamos, que no estamos perdidos, que Dios ha venido a buscarnos, para ahora conocerle, entrar en ese trato, en esa relación que nos lleva a conocer la verdad, a conocer a Dios. Y este conocimiento nos lleva al amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando vamos conociendo al Señor, conocemos su amor. Y su amor está en nosotros. Y ahora con su amor en nosotros podemos amarle también. Podemos entrar en esa comunión de amor, en ese trato de amor con Él. Todo empieza por la fe y la escucha, la acogida de su palabra, la escucha de su voz. ¿Y cuántas cosas quiere el Señor? ¿Cómo quiere guiarnos, conducirnos, enseñarnos, pastorearnos? Pero como Abraham, que se nos da como modelo, por la fe, salió. Es decir, obedeció, acogió la palabra de Dios y dio esos pasos que el Señor le llamaba a dar ese día, sin saber a dónde iba, ni cuándo iba a terminar aquel camino. Cada día, atento a la voz de Dios. ¿A qué quiere el Señor para nosotros? Sus planes son buenos. Y es que en Cristo, caminando en Cristo, es la única forma en que podemos tener seguridad. En medio de todos los peligros, amenazas, engaños, confusiones de este mundo, donde estamos en guerra, donde tenemos enemigos, pero tenemos a alguien que ha venido a luchar por nosotros, como el rey David que luchaba por sus ovejas, era pastor. Cuando venía el oso o el lobo y las arrancaba incluso de sus fauces, Cristo ha venido a luchar y a rescatar lo que está perdido, a darnos esperanza. Hay victoria en Cristo, hay defensa y protección en el Señor si escuchamos su voz, si le seguimos. Ahí estamos protegidos. Si clamamos a Él en nuestra angustia, si el afligido invoca al Señor, si clama a Él con todo su corazón, Él lo escucha y lo salva de todos sus males. Hemos escuchado como la palabra al principio de la predicación de los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, la palabra de Dios, la palabra del Señor, se iba difundiendo. ¿Cómo se iba difundiendo la palabra? Porque no es palabra letra, es palabra que se hace carne, es palabra viva y vivificante, es palabra de Dios, que se iba difundiendo mientras iba siendo acogida por los corazones de los hombres que con docilidad la creían y la recibían, y así recibían vida y conocían la verdad, a Cristo, y empezaban a seguirlo, a ser discípulos suyos. Cuando los gentiles escuchaban la predicación de Pablo y Bernabé, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Tantos tesoros nos comunica el Señor. Él es el mayor tesoro y le tenemos a nuestro alcance. Él viene para ser nuestro, igual que somos suyos, Él también quiere ser nuestro, hacerse nuestro. Si recibimos con docilidad aquel que viene, a nuestro Señor y Dios, que viene a hacer morada en nosotros. Y esto es realidad. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si escuchamos
acogemos por la fe, abrimos con docilidad nuestro corazón a su presencia. Pero además necesitamos su palabra para guiarnos en medio de tantas dificultades, luchas, confusiones en esta vida y para conducirnos hasta la vida eterna. ¿Cómo daremos ese paso para poder estar en los pastos delicados, en las aguas de reposo, en la eternidad, en el descanso con Dios? ¿Cómo podremos dar ese paso escuchando su voz y respondiendo, aquí estoy, Señor, para estar con Él para siempre, si no le hemos seguido aquí, si no le hemos reconocido y escuchado y aceptado su voz y sus llamadas ahora, y no le hemos seguido aquí ahora? En medio de las luchas, dificultades de esta vida, Él viene no solo a darnos una recompensa, un consuelo, una sanación, sino a guiarnos y a protegernos. Hemos escuchado en Apocalipsis cómo los que están delante del trono y del Cordero, con vestiduras blancas, son aquellos que vienen de haber vencido en el combate de la tribulación de la vida presente, que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Él nos purifica de todo pecado y nos defiende de todos los enemigos. Y ahora nos concede estar ante el trono de Dios. Esto es a lo que Dios nos llama, estar en unión con Él por la eternidad, de gozo, de amor, de gloria, de santidad. Pero esto significa ahora un camino de seguimiento de Cristo, de conversión por nuestra parte, de conocimiento de la verdad y también de adoración del Dios vivo. Porque aquel a quien estamos conociendo y podemos amar, le debemos adoración porque es Dios. Y ahí Él también nos rodea, nos protege, nos purifica y nos protege con su sangre de nuestros enemigos, de todas las luchas que pasamos. Y llegará esa recompensa en que ya no habrá sufrimiento, ya no pasarán hambre ni sed, ya no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero los apacentará. Nuestro pastor se ha hecho Cordero, inocente, y murió por nosotros en la cruz. Él nos conduce hacia fuentes de aguas vivas y enjuga todas las lágrimas de nuestros ojos. Él conoce nuestra debilidad, nuestro sufrimiento, nuestras luchas, pero tiene un plan bueno si confiamos en Él, si escuchamos su voz, para guiarnos y después de toda lucha vencer y darnos la recompensa. El Padre que el Señor dice, me ha dado todo. Dice, nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre si somos suyos, y somos suyos. Nos ha comprado con su sangre. Si ahora aceptamos ser sus ovejas, nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo nos da esta promesa. Somos suyos y no nos perderemos si confiamos en Él, si escuchamos su voz. Nadie arrebatará a las ovejas de mi mano. No perecerán para siempre. Yo les doy la vida eterna. Estas promesas son nuestras y se hacen realidad en aquellos que escuchamos la voz del Señor con fe y permitimos que transforme nuestra vida, vivifique nuestro espíritu y podamos ser guiados por Él, conducidos por Él hacia esas fuentes y aguas de reposo, a esos lugares y prados delicados, donde Él quiere saciar por entero el anhelo de nuestro corazón, que solo puede ser Él, lo más grande, el más precioso, nuestro tesoro, nuestro pastor bueno. Así sea.